Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen acompañando en este Dataforo. Hoy es el quinto y último día. Estamos muy contentos y contentas porque ha sido de mucho conocimiento, tiempo de democratizar el conocimiento y nos ha ido muy bien. Pues bueno, para poder iniciar esta sesión voy a hacer algunas breves recomendaciones y estas recomendaciones son en el sentido de que podamos disfrutar de las ponencias. Entonces, busquemos un espacio que esté libre de interrupciones, un espacio en donde nuestro celular pueda permanecer en silencio, inclusive también tener a la mano alguna bebida, alguna botana para estar acompañando la sesión. Recuerda tener a la mano una libreta o en tu teléfono algo para ir tomando ideas, opiniones, frases incluso que puedan significarte algo. Y también hay un chat que está disponible para que puedas hacer todas las preguntas que te vayan surgiendo de estas ponencias. Bien, continuaré ahora con la lectura del aviso de privacidad. En cumplimiento con la Ley General de Protección de Datos Personales, en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, la Unidad de Transparencia del municipio de Benito Juárez informa. Sus datos personales serán utilizados con las siguientes finalidades: realizar el preregistro de las y los participantes, validar la asistencia a la actividad, elaborar constancias o reconocimientos en caso de haberlos, compartir el material utilizado por el ponente o bien su presentación. Se realizará la remisión de datos personales como nombre, correo electrónico, sector al que pertenece y datos estadísticos en los diversos talleres, cursos, foros, pláticas, etcétera. Esto en el marco del convenio de colaboración celebrado entre la Unidad de Transparencia del municipio de Benito Juárez y la plataforma digital Robo de Identidad MX. Para más información, consulta www.transparencia.cancun.gov.mx. Para continuar esta actividad, voy a invitar al fundador de la plataforma digital Robo de Identidad, Iván Rodríguez, para que nos dirija unas palabras. Muchas gracias, Miguel, y gracias a todos los que se conectaron en esta serie de dataforos. Creo que hemos tenido grandes ponencias, hablado de diferentes temas, donde nos hemos encontrado opiniones de todo tipo, pero sobre todo ha prevalecido el que podamos llevar a cabo, como decía Miguel y hemos platicado en la mañana, la democratización del conocimiento. Y no solo eso, sino también las experiencias, el aporte de cada uno de los ponentes durante toda esta semana de Dataforo, que creo que esto ahora sí que nadie lo ha hecho en México, con el objetivo de que tanto la academia como la iniciativa privada, como el gobierno, en este caso con ustedes, con Carla y con su equipo y con otros especialistas que poblaron este evento, pues llevemos este conocimiento de manera inclusiva, hablando de todo tipo de temas, sin necesidad de tener que debatir de forma negativa, sino al contrario, generar propuestas, generar vinculación, que es lo que buscamos nosotros como una de las misiones u objetivos que tenemos en Robo de Identidad, que es vincular, en este caso especialistas, vincular a la sociedad con estos temas y sobre todo con el conocimiento que pueden llegar a aportar cada uno de los que conformaron este dataforo, que creo que ha sido un evento sin precedentes, con objetivos muy bien planteados en cuanto a la información, el conocimiento y la data que se ofreció a todos los que estuvieron siguiéndonos durante esta semana. Y pues agradecerles mucho a los ponentes del día de hoy que estarán en este panel, donde creo que podemos mezclar opiniones, pero sobre todo yendo hacia un solo objetivo, que es el de crear un concepto entre todos para lo que es este dataforo. Muchas gracias, Enrique, Natalia, y bienvenida también, Carla. Gracias que estás por acá con nosotros y que podemos llevar a cabo este panel. Gracias, Iván. Pues nada, este evento es de colaboración de la Unidad de Transparencia del municipio de Benito Juárez, junto con, por supuesto, la plataforma
robo de identidad. Creo que hemos hecho un buen equipo, una buena combinación, una buena mezcla y también un ejemplo, ¿no?, de lo que puede hacer cuando no hay resistencias entre gobierno y ciudadanía. Pues estamos aquí en este segundo panel del día y con este vamos a cerrar el primer dataforo. La idea de tener este panel era reunir las ponencias, en este caso reunir las ponencias que tuvieron el enfoque principalmente en los derechos humanos. Es por eso que invitamos aquí, me voy a permitir recordar cuáles son los currículums. Tenemos a Natalia Tavison, quien viene en representación del colectivo Defensoras Digitales, que fue la primera charla, la primera ponencia que tuvimos sobre prácticas seguras en la vida digital. Natalia es docente, psicóloga y activista. Perdón. Trabaja en temas de violencia de género, violencia digital y derechos sexuales y reproductivos, así como cultura de la paz. Es integrante de DAS, Derechos, Autonomías y Sexualidades, y forma parte de la colectiva Defensoras Digitales, una colectiva feminista que lucha por la visibilización y prevención de la violencia digital y la violencia de género. También buscan lograr la aprobación de la Ley Olimpia para la tipificación de delitos de violencia digital en el Estado. Muy bienvenida, Natalia. Un gusto tenerte de vuelta. Y también Muchas gracias. Tenemos de regreso a mi querido Enrique Paniagua, quien es abogado, maestro en Derecho. Él pertenece al colectivo Quibernos Quintana Roo Sur, por quien fue designado como impulsor del cambio. Es maestro en Derecho y se ha desempeñado por más de 15 años al servicio público estatal entre la Ciudad de México y el estado de Quintana Roo, y actualmente es director de Asuntos de Gobierno en la Secretaría de Gobierno del Estado. Se dedica a la construcción de proyectos en materia de derechos humanos y cultura de la paz. Y es uno de los coautores de la iniciativa del decreto para el establecimiento del Día Estatal de la Paz por parte del Congreso del Estado para el año 2020. No sé si omití algo importante, pero bueno, un gusto tener a ambos de vuelta. Gracias, buena tarde a todos. Pues sin más, podemos dar inicio a la primera ronda de preguntas. Por favor, les pedimos a la audiencia que si quieren participar, si tienen alguna duda o algo, por favor la escriban en los chats, ya sea de Facebook o ya sea de este Zoom. Entonces, bueno, las preguntas van dirigidas para ambos, así que quisiéramos empezar por que nos dieran su opinión acerca de cuáles creen que son los principales retos que enfrenta, bueno, tanto la identidad digital, sobre todo para la ponencia que nos dio Enrique, y la protección de datos dentro de una política integral para la ponencia que nos dio Natalia. ¿Y cuáles serían estos los mayores retos culturales o sociales? No sé quién quiere empezar. Bueno, pues si quieren, empiezo yo. Creo que algo muy importante es poder identificar que, como se mencionó en la ponencia, lo virtual es real. A veces se desestima que lo virtual tiene efectos en la vida real y que todo lo que hacemos a través de redes sociales, por un lado, tiene un efecto en la vida real. En el ámbito psicológico, que es mi especialidad, pues los efectos son tan reales que incluso han llegado a haber suicidios a causa de este tipo de situaciones. Otro reto importante es el poder tomar educación a la sociedad en términos de Internet, de protección de los servicios de Internet, puesto que muchas veces pues nos encontramos con esta distancia incluso generacional en muchas ocasiones en las cuales pues bueno, se tiene como más desconocimiento y por ende más vulnerabilidad a caer en algún tipo de red. E igualmente en la niñez, cuando no existe el suficiente acceso a la información y el suficiente educación en cuanto a estos pues bueno, servicios o medios electrónicos, pues existe mayor vulnerabilidad a sufrir algún ataque. Esas serían bueno, algunas de las cuestiones que considero como importantes. Y pues bueno,
poder capacitar, ¿no? También a las y los servidores públicos que llegan a atender estos casos, pero bueno, ya iba a ir un poco más adelante. Muchísimas gracias. Excelente, Enrique. Bueno, pues buena tarde primero que nada. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de platicar aquí con todas y todos ustedes. Pues sí, efectivamente me parece que se ha mencionado, Natalia, precisamente temas muy interesantes porque creo que uno de los principales retos es la visibilización pues de los derechos y de las responsabilidades que entraña pues todo el tráfico de datos, todo el tema de la protección derivada de este tráfico y de este intercambio permanente, hipercontinuo que se presenta. Me parece que uno de los principales retos precisamente estamos atendiéndolo en este momento, que es el de hacer visible este tema para la población en general. Digamos que se accede de manera muy sencilla a el intercambio de datos, a estarlos compartiendo, a estar obteniéndolos, a estarlos transmitiendo y todo lo relacionado con el uso y con el destino de esos datos, pues a veces nos resulta muy ajeno para quienes somos usuarias o usuarios de las redes, ¿no? Muchas veces, como tú bien lo mencionas, es un factor de violencia y esa parte me parece que es un reto en sí mismo, que no se ha dimensionado ni existe suficiente sensibilización en relación a los alcances que puede tener ese intercambio, en relación a el contenido de la información que estamos compartiendo y que diariamente pues forma parte, digamos, de esa hiperconectividad a la que estamos sujetas y sujetos, ¿no? Entonces, me parece efectivamente que el tema de la educación es fundamental. Vamos, es más rápido que podamos ingresar a Facebook y lo vemos con niñas y niños que ya dominan el manejo de las redes y demás, sin que tengan ese segunda etapa o ese reconocimiento o esa conciencia plena de que pues se trata de una ventana abierta y que podremos mantenerlos ahorita, sobre todo en este contexto, dentro de casa, pero pues a final de cuentas hay una ventana o una ventana inmensa para que pues este tipo de cuestiones y sobre todo algunas conductas que pues pueden rayar en la ilicitud, pues se estén verificando a partir precisamente de esa falta de educación, sensibilización y por supuesto responsabilidad en el manejo, uso y destino de los datos personales. Carla, bueno, me gustaría hacer un planteamiento, ¿sí? Y bueno, me viene esta duda. Hay algo que se llama el derecho al olvido, que pues sugiere, ¿no?, que nuestros datos personales puedan ser suprimidos de los motores de búsqueda en Internet. Y esta pregunta me surge, o este planteamiento me surge, porque justo Natalia, bueno, ella tiene como representación esta causa, ¿no?, que tiene que ver con las mujeres que han sido violentadas digitalmente, que han sido expuestas justo en Internet. Y por otro lado, Enrique, quien nos expuso esta parte de la identidad de género, de cuando pues una persona finalmente logra identificarse de cierta forma, pero pues tiene un pasado, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinarían de este derecho al olvido? ¿Creen que se ha hecho valer? ¿Creen que funciona? ¿O creen que todavía hace falta como trabajarlo? Bueno, en mi perspectiva me parece ser que también debería de existir algún tipo de medidas justamente de protección de datos de las víctimas de identidad, o de poder, justamente como mencionabas, ¿no?, el derecho al olvido. ¿Por qué? Porque muchas veces se guardan mucho más los datos de las víctimas, mucho más las imágenes y pruebas de las víctimas, que en sí de las personas que cometen algún tipo de delito de violencia digital sexual o de violencia digital en general, ¿no? Entonces, por este lado es como muy, muy, muy importante que pues también se tome algún tipo de medida o política para poder preservar y generar pues la protección de los datos, las imágenes y lo demás que se utiliza. Sabemos que
pues en algunos otros, bueno, ya se hablará más adelante, pero existen de repente, pues, servidoras públicas, encargados de medios de comunicación, que violan estas informaciones independientemente de lo que exista, ¿no? Entonces es muy importante que existan también algún tipo de protocolos para cuidar pues, la identidad de las víctimas de violencia digital en general y, pues, en el caso de las violencias que atendemos nosotras, de violencia digital sexual. Sí, en el mismo sentido, falta muchísimo por trabajar en este tema. Me parece que ha habido esfuerzos muy importantes. Hay organizaciones, principalmente ciudadanas, que están pues buscando que cada vez haya una mejor regulación sobre este tema, porque precisamente, como lo menciona Natalia, pues es un factor de violencia y yo diría incluso también de discriminación, porque y cobra una especial dimensión con el tema del derecho a la identidad, porque forma parte, como lo llegábamos a platicar hace un par de días, pues todo aquello que nosotros expresamos de alguna manera forma parte de quiénes somos y con qué nos identificamos. Y pues a final de cuentas, si estamos buscando que constitucionalmente se mantenga el derecho de presunción de inocencia y se establece toda una serie de garantías en torno a este principio, pues también estamos nosotros teniendo que llevarlo hacia una dimensión que es la dimensión digital, a las redes, etcétera, porque, pues digo, hemos visto auténticos linchamientos en relación con lo que uno o una o un grupo u otro llegó a decir en algún momento, llegó a expresar y demás, y estamos luego cobrando dimensiones o cobrando represalias a partir de ello, ¿no? Entonces, me parece que sí tiene que hacerse primero un balance exhaustivo de las disposiciones, de todo el andamiaje institucional que existe en torno al derecho al olvido, si es que podemos decir que ya hay de algún modo suficientes elementos para partir de ello, y pues obviamente someterlo al debate y a la consideración, porque bueno, ahí juega con importantes derechos fundamentales, el derecho a la libertad de expresión, obviamente el derecho a decidir, el derecho de la identidad misma y pues por supuesto el derecho al acceso a la información, ¿no? Entonces sí tendrían quizá que irse estableciendo regulaciones muy específicas que permitan que pues se abonen este tema y que casos significativos que hemos escuchado y que de hecho, pues lo decíamos, con esta hiperconectividad en la que vivimos, pues son cada vez más frecuentes y que parece ser que, pues de algún modo, mientras haya algo en la red que pueda ser utilizado en contra de cualquier persona, pues bueno, así va a ser, ¿no? Es prácticamente un escarnio o una posibilidad de ser objeto de discriminación y violencia con independencia de cuánto tiempo haya transcurrido y pues la naturaleza o el contexto de lo que se haya realizado en aquel momento, ¿no? Si estamos hablando de hechos o expresiones anteriores. Y pues por supuesto también lo vemos con expresiones que actualmente se generan, muchas veces es contenido que se manipula, que se establece pues de manera dolosa con el fin de estigmatizar, con el fin de establecer prejuicios y pues con el fin de violentar, quizá incluso de revictimizar a personas que ya pasaron por un proceso, pero que de nueva cuenta se vuelven a traer sus situaciones y pues nuevamente se le vuelve a poner en el centro del debate, lo cual pues evidentemente vulnera su derecho a la privacidad y también el derecho a la identidad misma, ¿no? Yo creo que siguiendo la línea de lo que comentan, muchas de las cuestiones que se dan son porque no tenemos una sola identidad digital aún, tal vez, podríamos, y lo pongo en este contexto, ¿no? Donde la identidad digital se conforma de todos los elementos que nosotros como individuos generamos en la red. Hoy en día, si entras tú a una plataforma como Facebook, puedes crear un perfil y poder hacer este tipo de agresiones. A lo mejor lo puede detectar Facebook o relacionarlo con cuentas. Hay cuestiones que hace
pero no es el objetivo de Facebook crear una identidad digital única, ¿no? Su objetivo es otro. Otras plataformas tecnológicas pues tienen la misma visibilidad, ¿no? Es difícil cuando en un país no se tiene una sola identidad para poderse autenticar ante otros servicios, ¿no? Y esta es pregunta, tomando esto como contexto, ¿creen que una administración de una identidad única, es decir, imaginemos que Enrique tiene una identidad digital única para entrar a WhatsApp, para entrar a todas las plataformas digitales y portarse bien, porque la identidad digital te permite saber si te estás portando bien o te estás portando mal, ¿no? A dónde entras, la huella que dejas en la red. Entonces, se ha dado en otros países el tema de la administración de una identidad digital única y de otro tipo de identidades, ¿no? Pero esto abonaría a mejorar el que tenemos un rezago, primero, del entendimiento de qué hacer en las redes, cómo comportarnos, qué enviar, qué no enviar. Lo escuchamos a Natalia y a Defensoras, lo escuchamos en su ponencia de qué hacer, por ejemplo, con las imágenes que generamos con nuestras parejas, tenemos que borrarlas, lo enviamos entre nosotros y listo, ya está, y ya nadie va a poder atentar contra esta parte. O sea, también hay un previo, pero también está las consecuencias, ¿no? Y hablando de que, pues, nosotros creemos que la identidad digital debe ser única y debe ser administrada por las personas, que es el precepto de la identidad digital. ¿Esto abonaría a regular o a mejorar el comportamiento social ante esto? O sea, donde ahorita pues cualquiera te puede mandar una imagen y tal vez puede haber sido desde hace, de una cadena de 25 personas, ¿no? Pero se podría identificar si tuviéramos una sola identidad digital. ¿Creen ustedes posible que esto pueda ayudar, abonar, a mejorar las situaciones que hoy se presentan? Me parece ser que, bueno, una sola identidad digital, no sé cómo pudiera aplicarse, pero me hace pensar un poco lo que dices, a la iniciativa que se tiene para poder regular las redes sociales, ¿no? Que existe por parte del Partido de Morena, en la cual, pues bueno, dice que el Instituto Federal de Telecomunicaciones debería de ampliar sus capacidades para poder regular redes sociales con un mayor número de determinados suscriptores, en la cual pues bueno, de alguna manera no existiera o no recayera la decisión solamente en los administradores de estas redes sociales, que pueden llegar a tener cierta parcialidad, sino que fuera como regulada también por los países, lo cual me puede parecer un arma de dos filos, porque en países que son altamente, o sea, bueno, como en México, hoy por hoy no lo es, pero en países que son altamente restrictivos, pues pueden censurar cualquier tipo de situaciones, ¿no? Eh, Me parece importante que exista de alguna manera, sí, algún tipo de regulación en los medios de Internet, pero más allá, como se mencionaba en la sesión que tuvimos, prevención. No sé. Sí, sí, y qué bueno que mencionas este caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de China, donde pues hay mucho más restricciones ante muchas cosas y el uso de la identidad digital o la administración de la identidad digital por parte de los gobiernos, pues muchas veces pasa del límite se pasa de la raya de lo que debería de ser la tolerancia, ¿no? Entonces, sí depende mucho el manejo de esta situación en la administración de una identidad única, ¿no? Y ahí entra otra pregunta, que no sé si hay ejemplos o modelos internacionales que pudiéramos adoptar o se están adoptando para mejorar o ayudar o abonar al positivo en estas situaciones. Pues mira, quisiera comentar y abundar en lo que dijo Natalia, que además ella es la experta en el tema, por lo que pudimos ver ahora que fue la ponencia de defensoras. Pues realmente hay siempre como una tentación de que se controle mucho, pues digamos, la dimensión de las redes sociales, el intercambio de las opiniones, de las expresiones que se realizan. Creo yo que pues sí habría, en relación a la propuesta que realizas de una sola identidad única, pues sí habría que checar si no existe quizá una posible colisión con derechos fundamentales,
como el de la libertad, como obviamente el de la libertad de expresión, por supuesto derechos que trasciendan a la vida, a la integridad de las personas, porque bueno, pues esto es quizá materia de debate en estos momentos, precisamente porque, pues bueno, prácticamente, y más en este contexto de pandemia, pues hemos hecho toda nuestra vida ahora a través de las redes sociales, a través del intercambio de información, como esta misma actividad que estamos haciendo en este momento, y cada vez estamos volcando más nuestras actividades hacia pues el mundo digital, hacia lo virtual, y pues me llevo también esto de que, pues sabes qué, pues es real. A final de cuentas no podemos pensar que lo que está pasando en la pantalla de la computadora o lo que tienes en el celular o lo que sea, pues es una invención, porque a final de cuentas hay gente detrás de eso, hay historias reales, hay personas que pueden o no pueden estar sufriendo alguna condición, alguna situación difícil, o no podemos saber qué se oculta detrás de ciertos discursos o detrás de ciertas imágenes que con frecuencia pues nos son entregadas, ¿no? Y yo creo que más que pensar que tendría que haber regulación, porque a veces también se vuelca mucho el pensamiento hacia cada vez restringir o cada vez meterle más disposiciones o cada vez crear más organismos reguladores y protocolos e instrumentos que puedan de algún modo ir estableciendo los distintos supuestos en los que se presenta, pues yo creo que tendríamos que enfocarnos en la responsabilidad que tiene que asumir la persona usuaria, es decir, que pudiéramos nosotros generar a través de la concientización, de la educación, de la formación responsable, pues que ese lugar es tan real como digamos lo tangible, ¿no? Como vernos ahorita en un café y tratarnos bien, mal o insultarnos o incluso traer un discurso racista frente a una persona o emitir algún discurso de odio en vivo, ¿no? Sí tendríamos nosotros, me parece, que abonar más que en buscar cómo limitar eso, pues sí enfocarnos a que, pues aprender a enseñar, a que seamos sensibles hacia el intercambio de datos, de información, y que también podamos tener un poquito de elementos para tomar decisiones a partir de lo que vemos. Gran parte de lo que se comparte, pues es a veces información que no es real, que es equivocada y que incluso es emitida con toda intención para confundir o incluso para dañar. Entonces yo creo que tendríamos que enfocarnos en el uso responsable de los medios, de las redes y pues también tener un juicio mejor a la hora de decidir ver determinado contenido, compartirlo o incluso formarte una opinión a partir de ello, ¿no? No sé qué opinen ustedes. Totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que bueno, perdón, ya me metí, pero la libertad de expresión, sobre todo en el entorno digital, ha sido justamente uno de los detonantes, ¿no? Del boom del Internet, es este espacio de pluralidades, de diversidades, bastante más democrático que el espacio que contábamos antes del Internet, ¿no? Que nos permite pues expresarnos e incluso reinventarnos, ¿no? Entonces sí, yo coincido contigo, Enrique, y creo que hacia allá más que nada la apuesta sería hacia crear una cultura de la paz en lo virtual, en lo digital, del respeto, que de cualquier forma sería un reflejo también y es un reflejo de lo que debería de ser también parte de nuestro día a día en el entorno presencial, por llamarle de alguna manera. No sé si alguien quiere abonar en este comentario, pero mi siguiente pregunta. Hay, Adelante. hay una pregunta que nos llega aquí por Facebook Live y dice, aunado al comentario de Lick Enrique, me gustaría que los panelistas nos dijeran qué opinan de la propuesta de la creación de un organismo autónomo que regule las redes sociales. ¿Es viable o es un atentado a la libertad de expresión? ¿Y qué implicaciones en materia de transparencia tendría esta regulación en redes sociales? No sé si alguien quiera comentar. Pues creo que Natalia, no sé, creo que se desconectó. ¿La repites, por favor?
Ajá. Claro. Dice, o sea, ¿qué opinan de la propuesta de la creación de un organismo autónomo que regule las redes sociales? ¿Es viable o es un atentado a la libertad de expresión? ¿Y qué implicaciones en materia de transparencia tendría esta regulación de redes sociales? Pues si me permiten, me adelanto con una respuesta. Bueno, la propuesta que se ha platicado mucho en las últimas fechas es de dotarle a organismos que ya existen, como lo mencionaba la propia Natalia, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que de ese modo le entrara a la regulación a partir de reformas en la materia que le doten de facultades, pues obviamente para implementar cierto orden en el campo del intercambio de opiniones, expresiones, noticias, etcétera, que se realizan en las redes sociales que pues, prácticamente todas las personas utilizamos. Efectivamente es interesante, me parece que es un debate que se tiene que dar de manera muy, muy extensa, porque pues sí es un espacio que se transita muchísimo, es un espacio que así como comentaba Carla, pues se presenta con mucha violencia, se presenta con muchos temas relacionados con actos ilícitos, en donde, pues bueno, vamos a ver, hay de todo en la red, hay de todo en Facebook, en Twitter, etcétera, y simplemente conceder que quienes son propietarios o quienes establecen las normas comunitarias pueden determinar que sí y que no, pues me parece que es ir mucho hacia el terreno precisamente de la censura, o incluso es otorgarle poderes que ni siquiera estamos dispuestos como ciudadanas y ciudadanos a otorgarles al Estado. Hay que recordar que ha habido muchísimas ocasiones en que a lo largo de la historia en la que los estados han pretendido pues que los medios de comunicación queden sujetos a determinados criterios o a determinada información de carácter oficial. Pero más allá, pues yo pienso que tendría que darse el debate, tendríamos que entrar a ver cuáles son los derechos que entran aquí en confronta, cuáles son las dimensiones que se le pretende dar, cuáles son las repercusiones que podría tener el que alguien, alguna entidad de gobierno pudiera entrar a este tema. Y a partir de eso, pues ver si existe o no existe un beneficio a partir del enorme costo que también implicará, porque toda regulación, por más que se vea de manera objetiva, pues tiene por objeto limitar el ejercicio de algún derecho. Entonces, también tenemos que considerar hasta dónde pues se va a estar dispuesto a ser limitado, y pues si esto no incluso determina alguna disposición que pueda resultar y devenir como inconstitucional o contraria a nuestro orden constitucional, que ya pues, vamos, todos los instrumentos internacionales en la materia, de los cuales pues, no solo el Estado mexicano, sino gran parte del mundo occidental es parte, ¿no? Y en segundo lugar, pues más que abonar a la transparencia, me parece que la intención sería quizá el de realizar una sobreprotección, no sé si incluso utilizar ese término, sobreprotección de datos, más allá de lo que establece la ley, sino establecerle pues cierto carácter subjetivo o dotarle de cierta condición de valor a lo que se dice. Y pues a partir de ese momento pues habría que igualmente revisar si no estamos, por supuesto, coartando la libertad de expresión, y si con el afán de proteger, pues no estamos realmente censurando a final de cuentas, ¿no? Creo, insisto, hay mucho que hablar del tema. Hay que trabajarlo, igual y es una buena idea para un siguiente dataforo, Iván, por ahí, porque yo creo que es el debate del día. Claro que Y sí,
Y tiene total sentido porque, vuelvo a decirles, la verdad es que creo que desde el año pasado, si antes nos la vivíamos en redes, con el celular, etcétera, pues bueno, ahora ya hasta las actividades que hacíamos de manera presencial en nuestra vida, pues la estamos haciendo a través de las pantallas. Y creo que es necesario, se tiene que abrir el debate y tienen que escucharse todas las voces, todas absolutamente, no únicamente las voces de las personas que pues de algún modo tienen la decisión en sus manos, sino también las personas usuarias, las personas que diariamente intercambian esa información y que de algún modo pues no encuentran ese reflejo en los mecanismos actuales de participación, ¿no? Entonces sí es, creo, un tema que llama a debates, a parlamento abierto, que llama a la realización de muchos foros y que llama, por supuesto, a la visibilización de cuestiones que quizá de momento pues ni siquiera podemos tener considerada porque pues bueno, es todo un mundo nuevo en las redes, ¿no? Entonces, pues sí, hay que hacerlo, hay que trabajar en ello. Sí, perdón, Natalia, adelante, perdón. Yo quisiera como añadir, perdón, yo quisiera como añadir igual que es importante considerar que hoy por hoy existe un tratado internacional que regula, pues, de alguna manera, ¿no? Ya penalmente la ciberdelincuencia. Sin embargo, México no está adscrito a este tratado. Entonces sería por ahí importante en algún momento considerarlo, porque para adscribirse también se requiere cierta infraestructura, cierta capacitación, y esto pues es para atender delitos cibernéticos como trata virtual de personas, que es algo que sabemos que existe hoy por hoy, como pues bueno, todo tipo de venta ilegal que surge por medio de Internet, el tráfico de niños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es importante respetar los derechos, la libertad de expresión, todo también es importante poder tomar medidas o tener ciertos mecanismos regulatorios cuando existe algún delito y para poder apoyar y dar soporte a las víctimas. Un caso claro que pues llega a suceder, por ejemplo, cuando existe algún delito en algún tipo de aparato electrónico de Mac, pues es tan seguro que no se puede ingresar, ¿no? A los casos. Supongamos, no sé, algún feminicidio o algo, que haya un aparato, ¿cómo se ingresa para saber o para obtener pruebas? No hay manera hoy por hoy. Entonces, sí sería importante como una mediación entre no vulnerar los datos, ni la privacidad, ni la libertad de expresión de las personas, pero también poder tener ciertos mecanismos, ciertas medidas y protocolos de actuación en el caso de que se esté cometiendo un delito en el medio virtual, ¿no? Porque también esta libertad de la cual gozamos y que es maravillosa porque nos permite conocer el mundo, conocer las realidades, el acceso a la información y a la desinformación, también nos, así como para las personas, pues bueno, para las personas que son delincuentes, les permite un espacio abierto para cometer impunidad. Entonces, para ahí, por empezar, sería como algo importante que, bueno, pues nos trasciende porque pues tiene que ver con algo más allá, que es un tratado internacional, pero creo que es importante poder pensarlo nosotros en otros sentidos, por ejemplo, sobre violencia en contra de las mujeres, pues estamos adscritos a tratados internacionales, entonces, ¿por qué no hacerlo en el entorno de violencia digital, que es hoy por hoy donde pasamos más tiempo en pandemia que en la vida real? Creo que es interesante ver las dos visiones que tienen. Algo que hemos coincidido, en algo que hemos coincidido durante todo el dataforo, y lo comentó recuerdo que fue Luis Lemus, comentaba que al final del día todo esto ya está regulado, ¿no? Ya existen unas regulaciones detrás, están las leyes de protección de datos personales, inclusive hay instituciones que hoy en día ya colaboran para poder atender estas situaciones, como lo que marca la nueva ley la propuesta de la ley. Y creo que la fórmula no ha sido siempre, y tomo un poco lo que decía Enrique, la fórmula no siempre ha sido el regular, creo yo. Creo que ha faltado un poco de primero dar un paso hacia atrás y darnos cuenta de en qué realidad es la que vive nuestro país, y hablo de nuestro país porque es donde nos especializamos y hemos venido hablando durante este dataforo y durante 2 años en Robo Identidad MX, donde caemos en el tema de que no hay las bases educativas, no hay una inclusión
educativa para necesidades básicas y nosotros ya queremos avanzar a la digitalización que la pandemia vino a acelerar. Y vino a acelerar en temas digitales como la banca, como el turismo, como el inmobiliario, como el educativo, ¿no? Pero no vino a digitalizar el rezago educativo que tenemos como país. Entonces, mientras no veamos que hay un hueco, creo yo, y es este sí es a título personal, normalmente no los hago por este medio, pero al final creo que no es entrar a un debate tal vez de si debe regularse o no, porque como lo dijeron los especialistas, yo solamente estoy aquí para abrirles el Zoom, no se crean, es un poco pensar que tal vez deberían de haber proyectos integrales como propuestas que tuvieran tanto poderío para que podamos hablar en debates como esto y más bien debatir en que si la Secretaría de Educación, que nunca es mencionada en ninguno de estos temas, pudiera entrarle al tema, ¿no? O sea, pudiera entrarle al toro por los cuernos de decir, a ver, señores, aquí es tema de educación, ¿no? Porque si yo les doy la guía o el conocimiento desde que están empezando la educación o las bases educativas, de no tratar así a una persona, porque también tiene derechos y tú tienes obligaciones. O sea, creo que partiendo de ahí se pueden llegar a generar más cambios menos dolorosos que poner una regulación. Y después complementarlo, pero con algo alineado a ya un programa donde especialistas, autoridades académicas digan, creemos que este es el modelo que podemos llevar hacia adelante, ¿no? Hay modelos como el de Estonia, donde ya es un país totalmente digitalizado, y estos casos supongo que no se atienden de esta forma, o tal vez son los menos, porque desde que una persona nace ya tiene un dato o una identidad digital, tiene una cultura digital, tiene un entendimiento y un razonamiento digital, tiene las herramientas tecnológicas como eso, como una herramienta para moverse en el mundo digital. Pero aquí estamos hablando de una sociedad con millones y millones de personas en extrema pobreza que entran a las redes y creen que es sencillo o se les hace gracioso mandar algo que puede ser ofensivo o que puede lastimar o inclusive que puede violentar hacia algo, hacia grupos o hacia personas, ¿no? Lo vemos todo el tiempo esto de las agresiones. Puede ser un ejemplo en particular, pero después tenemos los secuestros, donde yo, sin cultura, y caigo yo también en ese mismo error, lo caí en algún momento en ese error de comparto una fotografía comprándome mi coche nuevo, con mi mamá, mi papá y todos al lado, digo qué padre, y no tengo la cultura de revisar quién está en mis redes sociales o acepto a todos. Es un poquito del ejemplo que pongo, ¿no? Y creo que antes de pensar en una regulación deberíamos de pensar en dar un paso hacia atrás, analizar cuáles son nuestras carencias y determinar si la fórmula es te pongo una ley o más bien, mejor, nos sentamos con la Secretaría de Educación, que estaremos teniendo un foro con ellos próximamente, y nos ponemos a tratar este tema de fondo, porque, digamos, los que más van a sufrir, los que más van a padecer de este tema de la transformación digital que está viviendo el mundo y México por la pandemia, pues lo entiendan desde que empiezan su vida digital, ¿no? Algunos lo empiezan antes de tener una credencial de lector, algunos los empiezan desde que el papá les da la tablet a los niños y, a ver, nene, no hables, no digas nada, pícale ahí. O sea, hay muchas cuestiones que se han discutido en los foros dentro de robo de identidad y creo que puede debatirse y seguirse debatiendo. Y Enrique, sí, tendremos otro foro especial para ese tema. Yo ya cierro con mi comentario. Yo quería, bueno, perdón, Enrique, ¿ibas a hacer un comentario al respecto?
Sí, pues mira, abundando nada más para cerrar con lo que comenta Iván, fíjate que la percepción que tengo, como en otros temas en los cuales también volvemos a caer con esa denominador único que es el de la educación, hay grandes temas en México que acaban teniendo su origen en ello, en que haya una educación en distintos ámbitos y que te permitan ejercer con responsabilidad, evidentemente, los derechos, como es la protección de tus propios datos o, pues vamos, el manejo de la información. Pues creo que se tiene que dar a la par a la que se empiezan a atender y tomar decisiones. Por supuesto que tendríamos que tener, como en, insisto, muchos otros temas, los mismos derechos sexuales y reproductivos y demás, deberíamos de tener una estructura normativa, institucional, que vaya progresivamente evolucionando junto con los derechos, pero desafortunadamente, de repente apenas tenemos en algunos sectores garantizados los primeros derechos fundamentales y ya estamos tratando de resolver los derechos o dotar de eficiente ejercicio y de pleno goce a los derechos de última generación, ¿no? Y coexisten en México esas desigualdades. Por un lado, tenemos grupos que están en una enorme vulnerabilidad por determinadas faltas de servicios básicos y por otro lado hablamos de grupos que están en vulnerabilidad por tener todos los medios para acceder a Internet, a las redes y demás, pero se enfrentan con un mundo que quizá no conocen, interactúan con personas que pues quizá pretenden o incluso lo hacen cometer algún ilícito o que incluso lo desconocen, pero ya son parte de una red de delincuencia y lo desconocen. Entonces, pues bueno, hay que dimensionar cuáles son las vulnerabilidades a las que se presenta cada uno de los sectores y creo que de manera transversal las políticas públicas tienen que irse orientando en eso, ¿no? En que se tienen que atender a la vez todos los distintos niveles en los cuales pues se presentan las necesidades y las complicaciones al momento de ejercer cualquier actividad y de gozar y desarrollar cualquier derecho, ¿no? Entonces, sí, coincido, habría que recapitular hacia el tema de educación como en otros grandísimos temas, pero quizá no es el tiempo, ¿no? O sea, quizá no tengamos el tiempo como para regresarnos mucho y no avanzar en lo otro. Desafortunadamente los tiempos nos van obligando a que todo se tenga que hacer de manera simultánea y que así como se tiene que atender las necesidades básicas de quien no tiene ni los derechos fundamentales previstos vamos, desde que México existe como una nación, a la vez que tratas de resolver que una persona de determinado nivel socioeconómico está protegido o no en sus derechos digitales, ¿no? Entonces, todas esas desigualdades y todo eso que ocurre en medio, pues tiene que atenderse a la vez y creo que ahí es donde está el gran reto de políticas públicas y de acciones gubernamentales, ¿no? Contemplar todo este gran espectro que se presenta pues día con día en México. Bien, mi duda era, bueno, ya comentamos acerca de la regulación en cuanto a las redes sociales, ¿no? Pero quisiera preguntarle a cada uno de ustedes cuál creen que sería el siguiente paso o cuál es la deuda más importante que se tiene en temas de regulación o en temas de implementación tal vez de política respecto a cada uno respecto a su tema, tanto a la seguridad digital o bueno, la violencia digital, sobre todo de las mujeres, como el reconocimiento de la identidad de género. Bueno, en el caso de la violencia digital, bueno, hacia las mujeres, niñas y niños, uno muy importante sería el grooming, tipificar el grooming.
Hablamos de grooming en la sesión que tuvimos con defensoras, entonces sería algo muy importante. En el caso específico de Ley Olimpia sabemos que, bueno, el año pasado se logró, pero falta todavía complementar la parte de comercializar este contenido. Esta todavía no entró en la legislación que se hizo. Algo que también sería importante, a pesar de que ya está contemplado en el código, es importante poderlo meter a el manual de una vida libre de violencia, ¿no? La ley de protección para las mujeres en una vida libre de violencia, porque pues las mujeres que ven violencia, muchas de las violencias que cometen también son por estos medios, ¿no? Veíamos pues, en la presentación que hicimos, los altos niveles que son justamente de personas de confianza, muchos grandes son exparejas, amigos, entonces es importante que se incluya para que se pueda también atender con perspectiva de género. Y finalmente creo que sería importante también regular lo que mencionaba, ¿no? Cuando existe una violencia de exposición a las víctimas, pues posterior a que las matan, ¿no? En los feminicidios. Esta exposición es también un tipo de violencia a través de medios digitales en los cuales se difunden. Entonces serían como, considero yo, estas deudas y además, bueno, que existan y que se lleven a cabo protocolos de atención y de canalización interinstitucional, lo cual pues apenas se están elaborando o bien no existen. Y en el estado específico que pues pueda existir como tal una buena comunicación entre el departamento y que exista como tal una policía cibernética, ¿no? Porque si bien existe un departamento de inteligencia, la policía cibernética como tal no existe. Es la inteligencia quien de repente ayuda a hacer estos enlaces, ¿no? Entonces serían como cuestiones importantes a considerar en cuanto a pues lo que pedimos las defensoras digitales. Bueno, pues en cuanto se refiere al reconocimiento de identidad de género del cual platicamos hace un par de días, pues la verdad es que, como lo decíamos, hay mucho por hacer, hay toda una gama de obligaciones que tienen los estados nacionales, obviamente las entidades federativas en nuestro estado, por atender, por observar, por ir implementando. Hay muchísimas medidas de carácter legislativo, de carácter institucional, de carácter económico, de carácter laboral que se tienen que implementar a partir del pleno reconocimiento de la identidad de género y de que, pues, a partir de este avance que se dio con la reforma que, pues, empieza a tener vigor, pues, me parece que se tienen que observar y que tienen que apuntar hacia eso, que progresivamente estas medidas se vayan implementando, que cada vez sea más sencillo para las personas que tienen, que realizan el trámite de reconocimiento de identidad de género, el que este pues no sea un factor de victimización, que tampoco sea un factor de violencia y que pues así como lo establece la norma, pues puedan acceder mediante un simple trámite a pues no únicamente al reconocimiento de su identidad personal, sino también a todos los derechos que se abren de manera progresiva ante esta decisión, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimo por hacer relacionado con el tema que estamos platicando el día de hoy, pues obviamente que el resguardo de los datos personales, sobre todo de los datos personales sensibles, pues se realice con pleno respeto a sus derechos fundamentales, que pues sí haya mucha vigilancia en torno al manejo que se haga de estos datos y por supuesto que ello funcione como una garantía plena para el respeto de su libertad, de la libertad que han ejercido al momento de solicitar el reconocimiento de su identidad, ¿no? Entonces, habrá mucho por ver en los próximos meses, años. Obviamente va a cobrar mucha relevancia que poco a poco vaya permeando no solamente a nivel estatal, sino que a nivel nacional empecemos a ver ya una ola cada vez más grande de legislaciones en este sentido y que, como lo decíamos hace 2 días, pues se visibilice la enorme vulnerabilidad que tienen las personas trans a partir precisamente de que no se les ha permitido
el acceso a al ejercicio de distintos derechos a partir de que pues, no se les reconocían sus derechos fundamentales como el de la identidad, ¿no? Entonces, pues sí hay muchísimo que hacer, pero creo que vamos en el camino correcto, en el camino del reconocimiento de los derechos, y pues así tendrá que ser, me atrevo a decir, con todos aquellos que están previstos en tratados, en instrumentos internacionales, y que poco a poco el Estado mexicano deberá ir asimilando y deberá ir integrando a su legislación ordinaria. Muchas gracias a ambos. Pues estamos listos para ir cerrando. Nos gustaría invitarles a ya poner las conclusiones. La dinámica pasada, bueno, en el panel pasado fue una frase con la que quieran cerrar, o bueno, si no da para una frase, pues una conclusión. Por mi parte, nada más recordar que lo virtual es real, que todo lo que hagamos atrás de la computadora tiene un efecto en algún lado en una persona real, y que no por el hecho de que estemos atrás de una computadora no implica que no sean acciones que estemos cometiendo. Y por otro lado, pues bueno, la importancia de la educación, y esto va pues un mensaje para más allá, ¿no? Como ya se ha hablado, de la educación en medios sociales, y pues impulsar esto, ¿no? Sí, efectivamente, yo quisiera dejarlo en 4 palabras: libertad, identidad, responsabilidad y sensibilización. Nos falta mucho por trabajar en este tema y tiene que cobrar relevancia cada vez más. Creo que hacia allá tenemos que ir, hay que exigirlo y hay que otorgarlo también como ciudadanas y ciudadanos. Hay que garantizar esos derechos entre nosotros mismos también. Y pues creo que me quedaría con esa parte. Hay muchos retos por delante, pero creo que empiezan con el respeto de los derechos fundamentales. Excelente, muchísimas gracias, Iván, Carla. No sé si tengan algo más que agregar, si no, damos por cerrado la actividad del día de hoy. Bien. Muchas gracias, Dataforo, todo un éxito. Esperemos que podamos continuar con esta dinámica más adelante y agradecerles por toda la paciencia, su actividad en toda esta semana. Muchas gracias a todo el equipo de Robo Identidad y que estuvo detrás de bambalinas apoyando toda la gestión, y los equipos que estuvieron detrás también. Creo que se merecen su reconocimiento, como siempre. Un gran trabajo, muchísimas gracias, Carla, Miguel. Un honor haber compartido estas sesiones con ustedes, y gracias, Enrique, Natalia. Esperamos tenerlos de nuevo por el Dataforo y en Robo Identidad MX. Muchas gracias. Gracias a todas y todos. Gracias. Muchas gracias también por la invitación. Que tengan muy buena tarde. Gracias, buena tarde. Buenísimo. Nos vemos en el siguiente Dataforo. Nos vemos en el siguiente. Recordemos que Dataforo, identidad, identidad digital y protección de datos personales. Una semana, 8 ponencias, 2 paneles y más de 10 especialistas. Muchas gracias y nos vemos.